One Story, 45. Los Reyes de Judá, parte 2. 2 Reyes 12, 20, 2 Crónicas 24, 32. Continuamos con la historia de los reyes de Judá. A través de estos reyes, Dios sigue mostrando que no solo los reyes de Israel, sino también los reyes de Judá, son solamente reyes de este mundo. Dios está dejando muy claro que ellos pertenecen a este mundo, y no a su reino eterno. Y a través de esto, Dios está haciendo que su pueblo anhele al verdadero rey, al Rey de Reyes. No debemos pasar por alto este punto tan importante. Dios no permitió los reinos de David y Salomón con el propósito de crear un mejor reino terrenal aquí en la tierra a través de reyes humanos. Todo finalmente se desmoronará, y solo el reino de Dios permanecerá. Dios está demostrando esto a lo largo de la historia. Octavo rey Joás fue rey por medio de Joiada, pero después de la muerte de Joiada, vivió en maldad. Joás, hijo de Ocosías, se convierte en el octavo rey de Judá. La Biblia habla de Joás de esta manera: Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días que le instruyó el sacerdote Joiada. Pero después de la muerte de Joiada, Joás escuchó a los oficiales de Judá, abandonó a Dios y sirvió a las imágenes de acera y a los ídolos. Por causa de este pecado, vino la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. Joás no escuchó las advertencias de los profetas enviados por Dios. Incluso cuando Zacarías, hijo de Joiada, lleno del Espíritu de Dios, dijo: ¿Por qué transgreden los mandamientos del Señor? ¿No les irá bien? Porque ustedes han abandonado al Señor, Él también los ha abandonado. Joás ordenó que lo apedrearan hasta matarlo en el atrio del templo del Señor. Joás reparó el templo, pero cuando el ejército de Aram vino a atacar Jerusalén, en lugar de buscar a Dios, Joás tomó todos los objetos sagrados dedicados por sus antepasados y el oro del templo y del palacio, y se los entregó al rey Hazael de Aram para evitar la crisis. Pero después, el ejército de Aram volvió a atacar, mató a todos los líderes de Judá y envió su botín al rey de Damasco. La Biblia explica: aunque el ejército arameo había venido con pocos hombres, el Señor entregó en sus manos un ejército muy grande, porque Judá había abandonado al Señor, el Dios de sus antepasados. Joás reinó como rey de Judá durante 40 años, viviendo como si este mundo fuera todo. Finalmente, fue herido en batalla, y sus oficiales conspiraron contra él por la sangre de los hijos de Joiada y lo mataron. Noveno rey Amasías vivió correctamente, pero no de todo corazón. Amasías, hijo de Joás, se convierte en el noveno rey de Judá. Amasías fortaleció su reinado y ejecutó a los oficiales que habían asesinado a su padre, pero siguiendo la ley de Moisés, no mató a sus hijos. Cuando enfrentó la guerra contra Edom, confió en Dios, obedeció la palabra del hombre de Dios y obtuvo la victoria. Sin embargo, después de derrotar a Edom, trajo los dioses del pueblo de Seir, los puso como sus propios dioses, se postró ante ellos y les ofreció incienso. Por esto, Dios envió a un profeta a Amasías, quien le dijo: ¿Por qué consultas a los dioses de este pueblo, que no pudieron salvar a su propio pueblo de tu mano? Pero Amasías no escuchó y hasta amenazó al profeta. Entonces el profeta le dijo: sé que Dios ha determinado destruirte, porque has hecho esto y no has escuchado mi consejo. Finalmente, Amasías desafió al rey Joás de Israel y fue a la guerra, pero fue derrotado y capturado. La Biblia explica: esto vino de Dios, para entregarlos en manos de sus enemigos, porque habían buscado a los dioses de Edom. La Biblia resume la vida de Amasías de esta manera: hizo lo recto ante los ojos del Señor, aunque no como su antepasado David. En todo siguió el ejemplo de su padre Joás. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero no de todo corazón. Amasías reinó 29 años como rey de Judá, viviendo para este mundo. Y al final, al igual que su padre Joás, fue asesinado por conspiradores. Décimo rey Usías vivió igual que su padre Usías, hijo de Amasías, se convirtió en el 10º rey de Judá. La Biblia dice acerca de Usías: él hizo lo recto ante los ojos del Señor,
tal como lo había hecho su padre Amasías. Buscó a Dios durante los días de Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios. Mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. Con la ayuda de Dios, Uzías obtuvo victorias contra los filisteos, árabes, maonitas y amonitas. La Biblia dice, su fama se extendió hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho muy poderoso. Uzías fortaleció a Judá y, con la ayuda de Dios, se hizo muy conocido en todas partes. Pero cuando se hizo fuerte, su orgullo lo llevó a la ruina. Entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar, algo que solo los sacerdotes podían hacer. Como resultado, fue golpeado con lepra y vivió aislado hasta el día de su muerte. Uzías reinó como rey de Judá durante 52 años antes de morir. 11º rey Jotam hizo lo correcto, pero no de todo corazón. Jotam, hijo de Uzías, se convirtió en el 11º rey de Judá. Jotam construyó la puerta superior del templo del Señor, fortificó el muro de Ofel, edificó ciudades, fortalezas y torres, y luchó y derrotó al rey de los amonitas. Dios hizo poderoso a Jotam porque caminó firmemente delante del Señor su Dios. Sin embargo, la Biblia describe a Jotam de esta manera: hizo lo recto ante los ojos del Señor, tal como lo había hecho su padre Uzías. Y en 2 Crónicas 27:2 dice, Jotam hizo lo recto ante los ojos del Señor, tal como lo había hecho su padre Uzías, pero no entró en el templo del Señor. Sin embargo, el pueblo continuaba con sus prácticas corruptas. Por esta razón, Dios envió a Resín, rey de Aram, y a Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, para atacar a Judá. Jotam reinó durante 16 años como rey de Judá antes de morir. 12º rey Acaz no hizo lo correcto y vivió en maldad. Acaz, hijo de Jotam, se convirtió en el 12º rey de Judá. La Biblia dice acerca de Acaz: no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios, como lo había hecho su padre David. Siguió los caminos de los reyes de Israel e incluso hizo ídolos para adorar a los Baales. Quemó sacrificios en el valle de Ben Hinnom y sacrificó a sus hijos en el fuego, imitando las prácticas detestables de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Por eso, Dios entregó a Acaz en manos del rey de Aram y del rey de Israel. Ellos atacaron a Judá, matando a 120.000 soldados en un solo día y llevando a 200.000 cautivos a Samaria. En lugar de buscar a Dios, Acaz envió mensajeros al rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu vasallo. Sube y sálvame de las manos del rey de Aram y del rey de Israel, que me están atacando. Tomó la plata y el oro que se encontraba en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real y se los envió como regalo al rey de Asiria. Acaz fue a Damasco para encontrarse con el rey de Asiria. Allí vio un altar y envió un dibujo y planos detallados de ese altar al sacerdote Urías en Jerusalén, quien lo construyó exactamente como se le indicó. Cuando Acaz regresó, ofreció sacrificios en el nuevo altar y movió el altar de bronce del Señor al lado norte del nuevo altar. Ordenó a Urías que usara el nuevo altar para todos los sacrificios y reservó el altar de bronce solo para sus consultas personales al Señor. Acaz fue aún más lejos, alterando el diseño del templo y quitando ciertas estructuras por temor al rey de Asiria. La Biblia dice: en el tiempo de su angustia, el rey Acaz fue aún más infiel al Señor. Ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, pensando: como los dioses de los reyes de Aram los han ayudado, les ofreceré sacrificios para que me ayuden a mí. Pero ellos fueron su ruina y la de todo Israel. Acaz también reunió los utensilios del templo de Dios y los rompió en pedazos. Cerró las puertas del templo del Señor y levantó altares en cada esquina de Jerusalén. En cada ciudad de Judá construyó lugares altos para quemar sacrificios a otros dioses, provocando la ira del Señor, el Dios de sus antepasados. Al principio, el rey de Asiria escuchó la petición de Acaz y atacó Damasco, matando al rey Resín.
Pero después de eso, Edom volvió a atacar a Judá y los filisteos invadieron, capturando ciudades y estableciéndose en ellas. La Biblia explica. El Señor humilló a Judá por culpa de Acaz, rey de Israel, porque había fomentado la maldad en Judá y había sido sumamente infiel al Señor. Aún así, Acaz no se volvió a Dios. Continuó tratando de resolverlo todo buscando la ayuda del rey de Asiria. Tomó los tesoros del templo de Dios, del palacio real y de las casas de sus oficiales, y se los entregó al rey de Asiria. Pero esta vez, el rey de Asiria no lo ayudó, sino que lo atacó. Así, Acaz gobernó Judá durante 16 años, viviendo como si este mundo fuera todo, y finalmente murió. 13º rey Ezequías vivió confiando solo en Dios. Ezequías, hijo de Acaz, se convirtió en el 13º rey de Judá. La Biblia dice acerca de Ezequías: hizo lo recto ante los ojos del Señor, tal como lo había hecho su antepasado David. Eliminó los lugares altos, destrozó las piedras sagradas y cortó los postes de acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta ese tiempo los israelitas le quemaban incienso. Ezequías confió en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Se mantuvo fiel al Señor y no dejó de seguirlo, cumplió los mandamientos que el Señor había dado a Moisés. Y el Señor estaba con él, tuvo éxito en todo lo que emprendió. Ezequías derrotó a los filisteos y fue testigo de la caída de Israel. Con un corazón dado por Dios, purificó el templo y restauró la adoración adecuada. También celebró la Pascua, que no se había celebrado correctamente durante mucho tiempo. La Biblia dice: hubo gran alegría en Jerusalén, porque desde los días de Salomón hijo de David, rey de Israel, no había sucedido algo así en Jerusalén. Sin embargo, después de todo este trabajo fiel, Judá fue atacado por Asiria, la nación que había destruido a Israel. Al principio, Ezequías trató de resolver el problema negociando con el rey de Asiria, diciendo: he actuado mal. Apártate de mí, y te pagaré lo que me pidas. Le pagó al rey de Asiria con toda la plata que se encontraba en el templo y en los tesoros reales. Pero más adelante, Ezequías recuperó su fe, se preparó para la batalla, bloqueó las fuentes de agua fuera de la ciudad, reparó las partes rotas del muro y fortaleció sus defensas militares. Animó al pueblo, diciendo: sean fuertes y valientes. No tengan miedo ni se desanimen por culpa del rey de Asiria y del gran ejército que lo acompaña, porque con nosotros hay un poder mayor que con él. Con él solo está el brazo humano, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. El rey de Asiria, sin embargo, continuó burlándose y blasfemando contra Dios, enviando a Rabsaces para ridiculizar a Judá y a su Dios. Ezequías rasgó sus vestidos, se vistió de tela áspera y buscó la ayuda del profeta Isaías. Él y todo el pueblo clamaron en oración. Dios respondió por medio de Isaías: no tengas miedo de lo que has oído, esas palabras con las que los siervos del rey de Asiria me han blasfemado. Escucha bien, yo voy a poner en él un espíritu tal que, al oír cierto informe, regresará a su país, y allí lo haré caer a espada. Esa noche, el ángel del Señor salió y mató a 185,000 en el campamento asirio. Más tarde, el rey Sennacherib de Asiria fue asesinado por sus propios hijos. Cuando Ezequías se enfermó y estaba a punto de morir, Isaías le dijo: pon tu casa en orden, porque vas a morir, no te recuperarás. Ezequías lloró y oró a Dios. Dios escuchó su oración y le añadió 15 años de vida. Ezequías pidió una señal, y Dios hizo que la sombra retrocediera 10 grados como señal. Sin embargo, Ezequías se enorgulleció y mostró todos sus tesoros y su arsenal a los enviados de Babilonia. Dios envió a Isaías para reprenderlo. Ciertamente vendrá el tiempo en que todo lo que hay en tu palacio, y todo lo que tus antepasados han acumulado hasta hoy, será llevado a Babilonia.
No quedará nada, dice el Señor. Y algunos de tus descendientes, tus propios hijos, serán llevados y se convertirán en eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ezequías se humilló y se arrepintió. Gobernó Judá durante 29 años y luego murió. Las historias de estos reyes nos revelan algo. Dios permitió el cargo de rey en esta tierra para que, a través de ellos, Él mismo se revelara. Pero estos reyes vivieron como si este mundo fuera todo, confiando en sus propias fuerzas, habilidades y posesiones. Sin embargo, a través de sus historias, la Biblia nos lleva a anhelar al Rey perfecto, Jesucristo, quien es incomparable con cualquier rey terrenal. Y la historia del amor de Dios que revela a Jesucristo continúa.